Bueno, pues buenas tardes. Hoy tenemos la suerte también, estas semanas, todo suerte al máximo. Y esta vez, pues, mucho más de tener aquí a Alberto Luongo, un arquitecto que lleva años dedicado a la conservación de las salinas de Canarias, con múltiples proyectos de restauración de salinas por todas las islas, con bastantes proyectos de publicaciones sobre las mismas, sobre charcos de Canarias, y que pues, ahora mismo está ejecutando la restauración de las salinas más antiguas de Canarias, las salinas del río, de las que ahora nos va a hablar. Y vamos a tener la suerte de disfrutar de esta charla. Él está ahora mismo en Tenerife y yo le iré pasando las diapositivas de la misma. Pues nada, Alberto, te dejo y yo voy. Nada, bueno, antes que nada, agradecer la participación en este seminario, que bueno, este tipo de cosas siempre es bueno hacerlas. Me gustaría, antes de entrar en materia, hacer una referencia. Bueno, nosotros llevamos con el tema de las salinas desde el año 80, que bueno, empezamos con las viejas salinas del Camisón en Tenerife, que bueno, se intentaron mantener, pero desgraciadamente desaparecieron, como tantas otras. Y bueno, a partir de ahí nos metimos ya en el tema de lleno de las salinas. Hay que decir que bueno, las salinas no están en los libros, no se estudian, hay que investigarlas. Y bueno, a partir de ahí nos metimos en el tema de todas las salinas canarias. Hicimos en el año 94 la publicación del libro del Jardín de la Sal, que bueno, que ya dimos el salto también a ver las salinas españolas de varios sitios, incluso salinas de interior. A resultas de esa publicación, pues, se montó en los años 90 el programa de recuperación de las salinas canarias, que se actuó, pues, se actuó en las salinas de Jarubio, las del Carmen en Fuerteventura, luego se ampliaron las salinas de Fuencaliente en La Palma, se actuaron en unas pequeñas salinas en El Hierro, y bueno, de hecho, en esa época, pues, se llegaron a invertir 300 millones de pesetas de la época. Algo se consiguió. Y bueno, a partir de ahí pues yo fui metiéndome cada vez más en el tema del mundo de las salinas. Y bueno, el último proyecto, los últimos proyectos que estoy desarrollando es lo que he llamado el Libro Blanco de la Sal, que bueno, al final vía San Google, yo lo llamo San Google porque con tu móvil o tu tableta te puedes colocar en cualquier rincón del planeta de forma instantánea. Y bueno, estuve un año, me repasé todas las salinas del mundo. Y bueno, aparte de repasar todos los temas o los otros palos del mundo de la sal, que es arduo y tedioso, pues acabé haciendo una clasificación de todas las salinas a nivel mundial y valorando todos los sistemas antiguos de obtención de sal. Pasa lo comentamos sobre la marcha porque mucho tiempo tampoco hay. Aquí hay una clasificación de los sistemas mundiales de obtención de sal de material fósil y no fósil. Si ven en el apartado 12, verán dónde se encuentran las salinas de evaporación. Pasamos a la página siguiente, que es la clasificación mundial. Esto es una visión de una salina de Vietnam. Aquí está la clasificación de las salinas de evaporación. Son las salinas naturales, que hay 4 tipos de ellas en Canarias, según nivel de manipulación. Luego están las primitivas y luego pasamos a las salinas intensivas tradicionales, donde se colocan los 4 tipos o las 4 tipologías de salinas de Canarias. Y luego nos vamos a las salinas extensivas, que son las salinas de celdas, que son más antiguas de las de trama. Que bueno, aquí es donde está la gran diferencia. Las salinas extensivas son salinas de grandes cristalizadores en la cual se recoge sal una vez al año. Por contra, las salinas intensivas tradicionales como las nuestras son salinas de tajo pequeño en el cual se recoge de 10 a 15 veces la sal al año. Aquí es donde está la clave de la calidad de la sal. No es posible obtener una sal de calidad sin únicamente en las salinas intensivas tradicionales. Ahí es donde está el valor diferencial de la sal marina de Canarias. Seguimos. Esto es una simple visión, resumen de la localización de las salinas a nivel mundial. Que como verán, bueno, está toda la vieja Europa, en la cual el grueso de las salinas están perdidas,
y luego la parte más importante de las salinas están en la India y en el sudeste asiático. Hay salinas de cientos de kilómetros. Pasamos. Y bueno, llegamos aquí ya, empezamos con el tema de Canarias, que bueno, aquí vemos una imagen de las salinas de Janubio, que es la joya de la corona, es la salina mayor y más importante con diferencia de Canarias. Si bien, como ven en esta imagen, esto es una imagen de este año, que bueno, hay dos manchones blancos, el partido de los Molinos y el partido de las Casas al fondo. Están al 10% de su producción en este momento. Pasa la imagen. Y aquí nos pasa, la imagen está repetida, pasa, no, la imagen está equivocada. Bueno, voy a dar unas breves pinceladas sobre el tema salinero. Aquí están definidos los 10 principios fundamentales de la salina, de los cuales hay 3 de ellos que son inevitables. Sin esos principios la salina no existe, que es el tema de la elevación-captación, que viene a decir que el agua se capta en un solo punto y a partir de ahí las salinas funcionan por gravedad. Luego está el tema de la impermeabilización, en el cual si los recipientes no son estancos, pues el agua se va y no cristaliza. Es fundamental que la salina en todos sus recipientes, tanto cocedera como taza, sea impermeable. Y luego un tema que es fundamental, que ya luego lo comentaremos y que está directamente relacionado a su vez no solo con la producción de la sal, sino igualmente con la vida y la cadena trófica de las salinas, es el principio de graduación. El agua del mar está a 35 grados en el mar, al pasar a cocedero se coloca en los 15, 18 grados como ve, y al pasar a la tajería, la sal cristaliza a los 25 grados. Pasamos. Y aquí hay un tema que a mí me parece fundamental en la salina. Una salina, aparte de ser una paleofábrica, por llamarlo de alguna manera, para producir sal, no únicamente es eso. La salina se constituye directamente como una zona húmeda. Y bueno, lo curioso del asunto es que la salina se comporta como una fábrica bioquímica que incluso lo podríamos asimilar a un ser vivo, porque en cada uno de los procesos que antes comentábamos intervienen un conjunto de procesos físicos, químicos y biológicos directamente interrelacionados. La salina, al llegar a los 18 grados Beaumet en los cocederos inferiores, ahí ya renacen a la vida las arqueas halófilas. Y a partir de que nacen a la vida a los 18 grados de concentración, ahí se dispara la cadena trófica, que es directamente la causante de que estén las aves en las salinas. Nombro el caso que nos atañe, por ejemplo, el tema de las salinas del río. Pues resulta que a partir de que las salinas dejan de funcionar, los efectivos de la avifauna descienden al 10% de los efectivos históricos. Si las salinas pudieran volverse a poner en marcha, o al menos recuperar el proceso de graduación, en ese momento volvería a incentivarse la avifauna. Pasa la página. Y aquí tenemos ya las famosas salinas del río. Estas salinas son aproximadamente de inicios del 1500, que las construye el señor en esa época, el señor el Sancho de Herrera el Viejo, que bueno, lo llamaba el Viejo por Seguimos, me llaman por teléfono, déjame apagarlo porque si no me va a volver loco. Aquí tenemos ya las salinas que comentábamos, son del año 1500, las construye el primer señor de Lanzarote, que curiosamente, como decíamos, lo llamaban el Viejo porque en esa época llegó a vivir 92 años. Bueno, aquí pasa la siguiente, Alexis. A ver si...
Sí, aquí tenemos una imagen más real, que bueno, esta foto es de los años, estas fotos del año 80 y algo por ahí. Bueno, lo curioso de bueno, sigue y luego volvemos otra vez. Únicamente unas breves referencias, mientras en el litoral español resuelven el problema de las salinas con dos tipologías, curiosamente en Canarias, siendo tan pequeña, hay 4 tipos de salina tradicional. Esta es la salina primitiva sobre roca, que está hecha sobre un cantil basáltico, y los tajos son redondeles de piedra y barro. Son salinas de un solo paso de graduación. Aquí tenemos un paso, aquí tenemos una imagen. Bueno, es la única de las 10 que habían, está en la costa de Aruca, en Gran Canaria, y esta imagen tiene 20 años. Hoy en día aproximadamente se ha perdido, pues la mitad de la estructura salinera está perdida, y con serios problemas. Pero vamos, el interés que tiene es que es un endemismo etnográfico puro y duro. Un No poquitito, debiera perdón, ser. perdón Albert, ¿puedes bajar un poquitito la cámara para que no te estamos... Ahí, perfecto. Ahí Sí, perfecto. se pasa la foto. Luego tenemos aquí también otro endemismo etnográfico que solo se produce en el Hierro y en La Palma, que es la salina antigua de Mortero de Cal. Se mantienen los trazados, si bien con muy difícil recuperación. Pasa. Esta es una imagen de la salina. Se restauró la obra en el Regis de los años 90. Y ya llegamos a la salina antigua de barro, cuya tipología la sigue evidentemente las salinas del río, que son las primeras, y que se mantienen durante 200 años, se mantienen solas en Canarias. Aquí tenemos una imagen actual de las salinas del río. Después de esos 200 años de historia de las salinas del río, que exporta a todas las islas, pues resulta que aparecen todas las salinas, las 18 salinas que había en el sureste de Gran Canaria, ligadas evidentemente a la pesca de berbería en el Banco Canario Sahariano. Y por último, llegamos baja el dibujo, Alexis. Y aquí tenemos a la salina nueva de barro con un forro de piedra, que hay que decir que es un invento genuino de Lanzarote, que luego los porta a Lobo, Fuerteventura, Tenerife y La Palma. Y los porta tal que son los propios maestros salineros de Lanzarote quienes las construyen, en las diferentes islas. Este tipo es la evolución del tipo y tiene mucho mayor rendimiento que la salina antigua de barro. Aquí hay, bueno, esto es una foto del otro día de las salinas de Janubio, que bueno, tal como comentábamos, se mantiene el 10%, pero vamos, es la única salina que se mantiene en activo en Lanzarote de las 26 que había. Esto es un plano de las salinas naturales de Canarias. Yo tengo inventariado en toda Canarias unas 170 y pico, pero calculo que hay unas 200. Pasa. Aquí tenemos las salinas tradicionales de Canarias, que llegaron a haber 62 salinas, de las cuales solo se mantienen 9 en activo. Y quedan restos de trazado principalmente en Lanzarote. Aquí son los últimos de Filipinas, son estos. Seguimos. Y entramos aquí en las salinas tradicionales de Lanzarote. Como pueden observar, en la parte de arriba aparecen las salinas del río, y el grueso de las salinas están en la costa de Teguise y fundamentalmente en la costa de Arrecife. Evidentemente, esas salinas se desarrollan entre 1900, finales del 19, principios del 20, hasta los años 40. Y curiosamente, bueno, de esas 26 salinas, al final prácticamente desaparecen todas en el entorno del 75. O sea, los Janubio y lo poco que queda de los agujeros. Es decir, que en apenas 30 años de funcionamiento, bueno, ya algunos habían empezado antes,
desaparece prácticamente todo el patrimonio salinero de Lanzarote. Entramos ya en el tema de las salinas del río. Vamos, yo defiendo la hipótesis de que las salinas del río, antes de la obra, antes del 1500, había una laguna salada original, como podría ser la laguna de Mayo en Cabo Verde o Lago Rosado en Senegal. Y bueno, curiosamente esa circunstancia o esa oportunidad dio lugar a la creación de las salinas del río. Y lo dio lugar porque disponía de un suelo impermeable de barro natural. Es decir, que el único ejemplo de fondo de barro natural de Canarias son las salinas del río. De resto, todas las salinas construyen de una forma artesanal sus fondos de barro impermeable. Bueno, este hecho, hay variadas referencias arqueológicas sobre el por qué la gente acudía a este sitio. Y bueno, yo sospecho que no solo era un punto de sal donde recalaba la gente para mantener el pescado o la carne, sino igualmente era un embarcadero usado por la piratería que se movía entre las islas, y a su vez fue un punto de aguada de las aguas basales del macizo de Famara, y a su vez, a posteriori, fue también un punto de horquilla que se recolectaba en los acantilados. Bueno, a partir del 1500 yo me puedo llegar a imaginar esa obra. Esa obra no se hizo de una sola vez, pero esa obra posiblemente pues, estarían 5 o 6 años construyéndola. Posteriormente se amplía hacia abajo la salina. Seguimos. Aquí tenemos la estructura de las salinas. Esto es una salina, aproximadamente las salinas tienen unos 800 metros de largo por unos 170, un poco más de 100.000 metros cuadrados, sin contar los cocederos nuevos que están al lado del almacén, que son de finales del 19 y que nunca llegaron a funcionar. Esto es una salina que capta el agua con sistema pasivo directamente, en este caso mediante los dos tomaderos que están conectando el cocedero madre de la parte superior, y luego tiene un cocedero cabecero pasando el agua de los 8 a los 18 en el cocedero siguiente, para luego, mediante los diferentes caños, ser transportados a la tajería, a los diferentes tajos. Si se fijan la curiosa forma que tiene la estructura de la tajería, hay una parte que es como de trazado orgánico y luego la otra parte es de trazado en trama regular. Si pasamos una línea imaginaria para separar la trama ortogonal de la trama orgánica, esa línea define el cuenco junto a los cocederos de la laguna salada original. Hay que decir que, bueno, dado que estas salinas son unas salinas de captación pasiva, resulta que las salinas, mientras la carrera de marea en las islas orientales está en la cota 330, la parte superior del cocedero madre está en la 260. Es decir, que está debajo de la mayor carrera de marea que se produce pues, aproximadamente una vez al mes. Y resulta que existe una pendiente desde la 260 en la parte superior del cocedero madre a la 110 en la parte inferior de la tajería. Es decir, que en 800 metros hay un metro 10 de desnivel. ¿Eso qué significa? Pues, aparte de significar, genera un problema de riego de los distintos elementos de la salina. Porque en ese 110, para regar, se regaba con el peso de la columna de agua entre las diferentes láminas de los planos superiores de los cocederos y los tajos. Ardua labor. Pasa. Y aquí entramos, me quiero detener en este punto porque este es el punto clave de las salinas. Resulta que ya desde el origen, desde el 1500, evidentemente, esta gente que era muy lista,
no solo construyó todas las salinas con el material que había allí, pues el callado de la playa, el barro del lugar o la cal del horno de Busa. Todo lo hicieron con el material que había ahí. Para defenderse de la invasión del mar cuando las carreras de madera aumentan, se construyó en todo el frente de las salinas un fuerte de callado de piedra cuyo objetivo era impedir la entrada del mar por arriba. Pero ese no es el problema principal. El problema principal que tienen las salinas, que se ha ido agudizando, por cierto, con el famoso cambio climático, que es cierto, las mareas cada vez son más violentas, pues resulta que pasado el fuerte, detrás del fuerte, se construyó, como decíamos, también desde el inicio, ya se habían dado cuenta ellos desde hace 500 años que ese problema existía, se colocó un caño de intrusión para impedir que el agua se metiera por debajo de la berma de Callado y volviera a inundar los cocederos y la tajería. Esta es una de las claves y luego lo comentaremos más en detalle, que es el tema donde estamos incidiendo para intentar controlar el proceso de degradación de la salina. Pasa. Estos son vistas de la estructura salinera que bueno, hemos iniciado la rehabilitación de toda la obra mural, parte de la obra mural, evidentemente, esto es una labor ardua. Este es el estado en el que están, después de 500 años no está mal. De los 720 metros lineales que había de fuerte de defensa, solo quedaron unos 40, 50 metros construidos de la forma que podemos ver, con un talud de callados a hueso de grandes callados, calzado por detrás con callado menudo. A partir del año 2000, los sucesivos temporales, entre ellos el delta, arrasan prácticamente todo el fuerte, dejan este pequeño testigo y no solo eso, sino que arrastran la berma de callado pequeño y la introducen en el borde de la obra mural de las salinas, tanto en la tajería como en los dos cocederos. Esto es una vista del tomadero de las salinas, que antiguamente bueno, está también semiderruido, es uno de los dos que existen, y antiguamente se controlaban con... una vez llenas las salinas, para impedir que las nuevas maderas volvieran a meterse, a enfriar en el agua, pues se colocaba en la boca del tomadero callados con matos, con los salados que hay ahí. Así controlaba el local la boca del tomadero. Siguiente. Y bueno, una cosa curiosa, hay cosas en la vida que dice como la gente iba al mirador del río, veía la postal de la salina y decían, oye, y le preguntaban allí a los responsables de los centros, oye, ¿por qué las salinas no se ponen rosadas? Y bueno, a resulta de esa aparentemente anécdota, no se pone rosada, evidentemente, porque a partir del 2000, que ya empieza a arrasarse la obra de las salinas, el fuerte, el caño de intrusión, pues resulta que se pervierte por completo el proceso de degradación de las salinas y no se consiguen subir de los 11 o 12 grados. Con lo cual no se llegan a los 18 grados, que es como decíamos antes, que es el momento en que las salinas nacen a la vida. Nacen a la vida y fuerzan la cadena trófica y ligan a la bifauna. Vamos, que lejos de ser una obra que es contraproducente al medio, es una obra que añade interés al medio, convirtiéndose en un ambiente con mayor con ambientes biodiversos y con mayor capacidad de ingesta para la bifauna. Y bueno, en el año 18, a resultas de la anécdota de por qué no se pone rosado el cocedero cabecero, pues por parte de los centros de arte, cultura y turismo del Cabildo se hace un proyecto de restauración completa de las salinas, si bien por cuestiones tanto de logística como de financiación, se inicia una primera fase que se empieza en agosto del 2018 y se acaba unos días antes de la Navidad. Bueno,
el máximo esfuerzo que hicimos ahí fue reconstruir los 720 metros de fuerte, que al final, bueno, ya lo verán después, tuvimos que hacerlo al final con una máquina de cadenas. Pero esa máquina de cadenas se movió siempre por la pista existente. Luego al retirar se quitaron todas las huellas del delito. Y bueno, el problema mayor que tenemos ahora es cómo conseguir que el caño de intrusión sea impermeable. Esa es la segunda meta que nos estamos planteando ahora, aparte de volver a continuar con la obra de la rehabilitación de los muros, que ya de por sí, en sí misma tiene interés. Ya veíamos antes cómo estaban y esto es una foto de ya una parte restaurada, que bueno, que estamos haciéndolo evidentemente con el mismo aparejo de la época y con cal tradicional. Y a su vez utilizando el barro para intentar hacer impermeable el fondo de... Sin embargo, bueno, se tramitó en el 2019 una segunda fase que tenía previsión de inversión, pero lo que pasa o lo que está pasando hoy en día, que es una cosa un poco de loco, hoy en día están tardando más los trámites de los papeles que las obras en sí. Y bueno, en esa marabunta de la burocracia se quedó trabada el año pasado la obra y bueno, ahora con la marabunta del bicho que tenemos, pues posiblemente se pierda también el 2020. Seguimos. Esto es parte de la obra restaurada, que bueno, el caño tiene el muro, el muro izquierdo, el que da hacia la mar, hacia la berma de Callado, es un muro sin más de Callado colocado a hueso, y el otro muro es un muro de mampostería de Callado cogido con mortero de cal, cuyo papel es que pueda llegar a ser impermeable. En el momento en que consigamos hacer impermeable el muro interior del caño de intrusión, en ese momento volveremos a poder ver el color rosado del cabecero. Esto es una panorámica un poco distorsionada del muro de Callados, que bueno, lo hicimos con el mismo material con el cual estaba hecho el muro anterior, que son los callados grandes que están en la playa. Esta es otra panorámica de vista de la obra, de la parte que se arregló. Y esto finalmente, bueno, comentar que, bueno, sin logística en ese sitio, pues difícilmente hubiéramos podido llegar a comenzar la obra. Bueno, la gente dirá, yo, y esa máquina y tal, qué grande, con cadena. Si no es por la máquina, no hubiéramos conseguido ni resolver el fuerte, ni trasladar los materiales, ni nada. Insisto, nos movimos por la pista, insisto otra vez, borramos las huellas del delito. Siguiente. Y bueno, también este año se desarrolló, bueno, promovido también por centros, la idea era volver a rescatar el viejo almacén de la cal, obra que calculamos que puede ser pues, la última iniciativa salinera que se hace en las Salinas fue en el año 1878 de la mano de una sociedad que se llamaba Pesquerías Canarios Africanos S.A., cuyo objetivo era usar las salinas para tener sal para la pesca del Banco Canario Sahariano. Esa iniciativa la promueve curiosamente un gallego, Ramón Silva Ferro. Y lo comento porque esa iniciativa genera la creación ya estable de la Caleta del Cebo. La Caleta del Cebo la funda Gallego, en lo que hoy se conoce como la sociedad, que viene precisamente de la referencia a la vieja sociedad. En ese momento se muere el gallego, las salinas otra vez vuelven a una situación complicada y se establece ya definitivamente la gente, pues la gente de Engué, Guinate, las del norte son los que se establecen definitivamente en la Graciosa. Y bueno, las salinas están funcionando malamente hasta después de la guerra y a partir de ahí ya lo explotan esporádicamente los viejos salineros de Yeo y Guinate y hasta el 75 por ahí la gente de la Graciosa cogía la sal espontánea, lo que cogían allí en la tajería para la pesca de sardinas. Hoy prácticamente no se coge nada.
Y bueno, el interés que tiene esta iniciativa de rehabilitación, que bueno, ahí estamos metidos a la burocracia de este asunto, es que no solo tiene interés por sí en arreglar un elemento que tiene interés etnográfico, sino darle un uso. La intención de este tema era crear una especie de centro de interpretación a lo de la naturaleza, que bueno, evidentemente no es una obra de restauración en sentido estricto, sino es una obra de rehabilitación que lo que pretende es, en función de los usos que se introducen, pues darle una respuesta arquitectónica manteniendo la tipología y los materiales. Y bueno, el gran interés que tiene el rescatar esta pieza es que podrías también servir de acicate para el mantenimiento y protección de las salinas. Y bueno, aquí acaba un poco la exposición. Si quiere alguien preguntar algo, pues encantado. Bueno, muchísimas gracias, Alberto, Sí. por enseñarnos estas salinas, muy desconocidas para muchos, contempladas desde lo alto del Risco Famara y muy poco visitadas, aunque cada vez más en los últimos años. A ver si alguien que se anima a preguntar. Bueno, hay mucha gente que ve las salinas a través bajando el risco por el camino de los salineros. Muchos extranjeros se ve, ¿eh? Sí, En sí. el año ese que estuvimos allí yendo, que íbamos todas las semanas, pues todos los días había gente a ver las salinas. Aparte de Sí, la playa del río, que es una maravilla, pero para ver las salinas. cada vez se acercan más personas a disfrutar de la playa y bueno, y se acercan a las salinas. Vamos a ver si a ver, no, ya van apareciendo alguna preguntita. No entendí el significado de que se ponga rosada la salina. Bueno, eso se pregunta uno, por el color. El color, sí. No, el color viene directamente de las arqueas salinas que cogen ese color. Y es curiosísimo porque en la cadena esa trófica resulta que los bichos que se van comiendo los bichos, el ejemplo clásico, los flamencos tienen el color rosado de las arqueas salinas de las arqueas salinas de las salinas. Vamos, y pierden, cuando ves a un flamenco en un zoológico, están desteñidos, porque como no comen ya arqueas salinas, pues están decolorados. Algunos preguntan las cosas principales de la desaparición de las salinas en toda Canarias. Bueno, el tema es claro. Hasta los años 40 no existía prácticamente el frío, sino la sal era el primer conservante mundial. Y bueno, eso es una de las razones. Y otra de las razones, la fundamental, es el cambio de modelo. Se pasa en apenas unos años, pues se pasa de una economía primaria a una economía de servicios apoyada directamente en el turismo. ¿Qué sucede? Pues de entrada, pues los trabajadores de las salinas desaparecen, baja el precio de la sal, también con ya la movida de la globalización del transporte, aparece el frío, todos fueron enemigos para las salinas. Y a su vez cae drásticamente el precio por la facilidad del transporte de la sal. Pero vamos, lo que es evidente, el turismo ha matado las salinas. Compite por el territorio en su mismo lugar. Algunos preguntan, bueno, el tema de los plásticos que está, pues, desgraciadamente bastante de moda, microplásticos, salinas, cómo evitar la presencia de los microplásticos en las salinas. ¿Cómo evitarlo? Pues sacando el plástico del mar. ¿Qué quiere que te diga? Yo no tengo mucha información sobre ese asunto, ¿eh? No, pero por lo visto hay gente que ya ha detectado micro, y es lógico. Posiblemente nosotros tengamos también microplástico ya adentro. Comemos pescado, pescado come plástico, pues las nanopartículas es un problema gravísimo. Es como un virus, es Exactamente. exactamente. Un virus Bueno, plástico, un plastivirus. bueno, pues nada, si alguien más, bueno, es una pena que no quieran seguir preguntando, pues para mí es un lujo. Yo en lo personal, mi familia por parte de mi padre y mi madre pues, son del sur y del norte de la isla, tanto por una parte de una familia y otra trabajaron en las salinas de Janubio y en esas mismas salinas de Busa. De hecho, el hermano de mi abuelo murió pues despeñado yendo a trabajar a esas salinas que están ahí debajo.
Y vamos, para mí era un lujo tremendo invitarte bueno, y tenerte aquí ahora mismo mostrando este patrimonio que tenemos dentro del parque. Bueno, yo ruego que volvamos a tomar la iniciativa de las salinas para el año que viene, si se resuelve el problema que tenemos entre manos ahora. Mira, ahora se van animando más gente con las preguntas. ¿Sabes si a día de hoy sería posible que las salinas fuesen económicamente rentables, protegiéndolas, promocionándolas? Eso es una guerra que llevamos desde que desarrollamos el REGIS en los años 90. La clave del asunto es que hoy en día el precio de la sal está por los suelos. Y bueno, ahí hay una labor que son varias opciones a la vez. Por un lado, se tiene que diversificar los productos con productos de más valor añadido, como puede ser, que ya lo han hecho algunas salinas, Anubio entre ellas, la flor de sal entre ellas. Hay 10 o 12 productos posibles. El tema del marketing, la comercialización, el diseño del envase, etcétera, etcétera. Con eso se podría llegar a, no sería un gran negocio, pero podría ser un negocio que se automantuviera y permitiera acometer la restauración de la salina. Valga la referencia que Janubio, la joya de la corona, está al 10% y en el lamentable estado en el que está, que es un paisaje, vamos, sublime, ¿no? Es un paisaje sublime y para mí, de los ingenios salineros de mayor interés mundial. Y lo es no porque sea muy grande, porque hay salinas gigantescas de miles de kilómetros, sino por su arquitectura y el interés de su tipología, que es un invento, como decíamos antes, del ingenio del lanzarodeño, como la jeria, una cosa de ese nivel. Diseñó, ¿cómo se le ocurrió esto? ¿A quién coño se le ocurrió? Con perdón de la palabra. Pues se le ocurrió a un tío de Lanzarote. Luego nos preguntan por el futuro centro de interpretación que iría ahí o que por dónde se accedería, bueno, por el camino de... Nada, por el camino y por barca desde La Graciosa, no hay otra forma de ir. Luego nos preguntan por el tipo de protección que tienen las salinas. Bueno, Las salinas tienen todas las medallas habidas y por haber. Es espacio natural, es BIC, es una cepa, es una UIVA, lo tiene todo, tiene todas las medallas. Lo único que no tiene es la medalla de la economía. exactamente. Este es uno este espacio es el sitio con más figuras de protección, tanto pues, naturales, culturales, y bueno, todavía queda mucho por hacer y esperemos que entre todos, sumando este seminario, aportamos diferentes granitos de arena y arranquemos con la conservación del patrimonio de este espacio. Pues nada más, gracias Alberto otra vez de nuevo, gracias Pues por, nada, por gracias a la... ustedes por aguantarme la cháchara. No, todo lo contrario, todo lo contrario. Pues nada, gracias, hasta luego. Nada, pues venga, Adiós. gracias a ustedes.